Esta es la historia de cómo descubrí que la sangre no siempre es más espesa que el agua, y de cómo una mujer puede renacer de las cenizas de su propia ingenuidad. Es una historia sobre traición, sí, pero también sobre nuevos comienzos, sobre encontrar fuerza donde nunca imaginamos tenerla, y sobre aprender que merecemos respeto, sin importar nuestra edad. Si eres una mujer que alguna vez se ha sentido invisible, subestimada o traicionada por aquellos en quienes más confiabas, esta historia es para ti. Si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, comparte estas palabras. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solas. Antes de continuar con la historia, hagamos esto. Comprueba si ya estás suscrito al canal para más historias increíbles todos los días. Todo comenzó una tarde de octubre de 2023, cuando el otoño pintaba de dorado los campos de la hacienda São Bento, mi propiedad en la región de Ribeirão Claro. Yo acababa de cumplir 55 años en aquel entonces, y me enorgullecía de haber construido, junto con mi difunto marido Joaquim, una de las haciendas más prósperas de la región. Tras su muerte, 3 años antes, muchos dudaron de mi capacidad para llevar el negocio sola. Una mujer de su edad no debería preocuparse por esas cosas, decían. Deje que su hijo se encargue de todo. Mi hijo Ricardo siempre fue mi mayor alegría y, confieso, mi mayor debilidad. A sus 32 años, era licenciado en administración. Estaba casado con Fernanda, una joven que conoció en la universidad, y era padre de 2 niños preciosos, Julia, de 8 años, y Pedro, de 5. Ricardo trabajaba en la ciudad, en una empresa de logística, pero siempre demostraba interés por los negocios de la hacienda. Un día todo esto será tuyo, solía decir, viendo el brillo en sus ojos cuando hablábamos del ganado, las plantaciones y los planes de expansión. La hacienda São Bento tenía 500 hectáreas de buena tierra, con pasto para más de 800 cabezas de ganado, además de plantaciones de soya y maíz que rendían bien. Joaquim y yo habíamos comenzado con muy poco. Él, un hijo de pequeños productores rurales, y yo, una maestra de primaria que había dejado la profesión para dedicarme a la vida en el campo. Fueron 30 años de trabajo duro, madrugadas en el corral, noches sin dormir durante las épocas de parto de las vacas, préstamos bancarios que pagábamos centavo a centavo. Pero valió la pena. Cuando Joaquim se fue, víctima de un infarto súbito, heredé no solo una hacienda próspera, sino el respeto de toda la comunidad rural de la región. En los primeros meses tras la muerte de mi marido, Ricardo fue un ángel. Venía a la hacienda todos los fines de semana, ayudaba con las decisiones más difíciles, me acompañaba a las reuniones de la cooperativa. Fernanda, aunque siempre parecía un poco distante, me trataba con educación y traía a los nietos a visitarme. Me sentía bendecida por tener una familia tan unida en un momento tan difícil. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Ricardo empezó a cuestionar más mis decisiones. Madre, ¿estás segura de que necesitas invertir en más equipos ahora? ¿O no sería mejor vender parte del ganado y aplicar el dinero? Al principio, pensé que era una preocupación legítima. Al fin y al cabo, una mujer viuda de 55 años realmente podría estar tomando decisiones impulsivas. Comencé a cuestionarme, a dudar de mi propio juicio. Fue cuando empecé a percibir otras señales extrañas. Fernanda, que antes apenas me hablaba, pasó a ser excesivamente solícita. Doña Marta no se ve bien. ¿No sería mejor hacerse unos exámenes? ¿O está segura de que tomó las medicinas para la presión hoy? Yo tomaba medicamentos para la hipertensión y el colesterol desde hacía algunos años, y nunca había tenido problemas para recordarlos. Pero de repente, todos a mi alrededor parecían preocupados por mi memoria. Lo extraño era que yo realmente había empezado a sentirme más confusa. Olvidaba dónde había puesto las llaves del coche, no recordaba si había cerrado el portón principal. Una mañana, desperté en la cocina sin recordar cómo había llegado allí. El doctor Enrique, el médico de la familia, dijo que era normal para una mujer de mi edad, más aún considerando el estrés de la viudez reciente. Aumentó la dosis de mis medicamentos y sugirió que considerara tener a alguien para ayudarme en casa. «Puedo venir a vivir aquí por un tiempo», ofreció Ricardo una tarde de domingo, mientras tomábamos café en la terraza de la casa principal. «O si no, madre, podría venir a vivir con nosotros en la ciudad, sería más seguro». La idea de dejar la hacienda me daba escalofríos.
Esta tierra era más que mi casa, era mi identidad, mi legado, mi razón de existir. No, hijo mío, respondí firmemente. Aún tengo mucho que hacer aquí. Fue entonces que conocí a Beatriz Santos, una veterinaria recién graduada de 28 años que comenzó a prestar servicios en la región. Ella era diferente de los veterinarios mayores con los que yo estaba acostumbrada a tratar. Beatriz era atenta, explicaba todo con paciencia y, lo más importante, me trataba como a una igual, no como a una viejita que no entendía nada de ganado. «Usted tiene una de las mejores haciendas de la región», dijo ella en una de sus primeras visitas, después de examinar un lote de vacas preñadas. «El manejo es impecable, los animales están saludables y se nota que hay mucho cuidado aquí». Esas palabras me sentaron bien en un momento en que cuestionaba constantemente mi competencia. Beatriz comenzó a venir a la hacienda regularmente y desarrollamos una relación que iba más allá de lo profesional. Ella me recordaba a mí misma a los 28 años, determinada, soñadora, dispuesta a probar su valía en un mundo dominado por los hombres. Pero mi confusión mental estaba empeorando. Hubo un día en que no pude recordar el nombre de mi capataz, Juan, que trabajaba conmigo hacía 15 años. En otra ocasión, me perdí en la propia hacienda, sin poder encontrar el camino de vuelta a casa. El doctor Enrique sugirió una evaluación neurológica más detallada, y los exámenes comenzaron a mostrar señales preocupantes. «Doña Marta», dijo él en una consulta particularmente difícil, «los resultados sugieren un inicio de demencia. No es algo inmediato, pero es importante que empecemos a pensar en cuidados especializados». El mundo se derrumbó a mi alrededor. Demencia. La palabra resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Salí del consultorio llorando, conduciendo despacio por el camino polvoriento que llevaba a la hacienda, pensando en cómo comunicarle esto a Ricardo. Él recibió la noticia con una mezcla de tristeza y pragmatismo que me impresionó. «Madre, vamos a enfrentar esto juntos, pero ahora más que nunca, necesita pensar en cómo organizar las cosas. La hacienda necesita a alguien que pueda tomar las decisiones importantes». Fue Fernanda quien sugirió, con su voz dulce y preocupada: «Doña Marta, ya existen lugares muy buenos para personas en su situación, lugares donde usted recibiría cuidados especializados, tendría compañía de otras personas de su edad». «¿Estás hablando de un asilo?», dije, sintiendo un escalofrío en la espalda. «No es exactamente eso», intervino Ricardo rápidamente. «Son residencias asistidas, con toda la estructura médica. Y no sería inmediato, madre. Sería solo cuando llegara el momento adecuado». Aquella conversación me dejó perturbada por días. La idea de ser puesta en una institución, lejos de mi tierra, de mis animales, de todo lo que daba sentido a mi vida, me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, me daba cuenta de que mi condición se estaba deteriorando. Tal vez ellos tenían razón. Fue durante una de esas noches de insomnio que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Resolví instalar cámaras de vigilancia en la propiedad. «Es por seguridad», le expliqué a Ricardo cuando cuestionó los equipos que llegaron una mañana de jueves. «Con esta cabeza mía confusa, es mejor tener todo monitoreado». La empresa de seguridad instaló cámaras discretas en puntos estratégicos, portones, corrales, graneros y también dentro de la casa principal, incluyendo la sala donde guardaba los medicamentos y documentos importantes de la hacienda. Ricardo lo encontró exagerado, pero no se opuso. «Si eso te deja más tranquila, madre». Las primeras semanas con las cámaras no revelaron nada extraordinario. Yo veía las grabaciones principalmente por aburrimiento, tratando de entender los patrones de movimiento de los empleados, verificando si todo iba bien en mi ausencia cuando iba a la ciudad. Pero una tarde de noviembre, mientras revisaba las grabaciones de la semana anterior, algo llamó mi atención. Era un viernes, horario en que yo solía hacer la siesta. En las imágenes de la cámara de la sala, vi a Ricardo y Fernanda entrando discretamente. Aumenté el volumen y sentí que la sangre se me helaba. Fernanda estaba manipulando mis medicamentos, cambiando pastillas de un frasco por otras de apariencia similar. «¿Estás segura de que esto va a funcionar?», oí la voz de Ricardo. «Sí. El doctor Enrique dijo que estas pastillas causan confusión mental, especialmente en personas mayores. En unas semanas, ella estará completamente desorientada». «¿Y si alguien lo descubre?». «Nadie lo va a descubrir. Todos ya saben que tiene demencia. Cuando esté bien confusa,
La internamos y tú asumes el poder notarial de los bienes. Así de simple. Ricardo dudó por un momento y por una fracción de segundo pensé que desistiría de la idea. Es mi madre, Fernanda, y es por eso mismo que estamos haciendo esto, para protegerla y para proteger a nuestros hijos también. ¿Quieres que todo este patrimonio se pierda porque ella ya no puede tomar decisiones adecuadas? Además, en una casa de reposo recibirá cuidados profesionales. Es lo mejor para todos. ¿Cuánto crees que tardará? Con la dosis que le estoy dando, unos 2 meses como máximo. Luego consigues la interdicción judicial, asumes los bienes y finalmente podemos vender parte de la hacienda. Aquella inversión inmobiliaria en la capital no puede esperar mucho más. Mi corazón se detuvo. No solo me estaban internando por preocupación, me estaban envenenando para robarme. Y lo peor, Ricardo, mi hijo amado, el niño que había criado con tanto cariño, estaba dispuesto a internarme en un asilo para acceder a mi dinero. Apagué el ordenador y me quedé sentada en la oscuridad durante horas, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Sentí rabia, tristeza, traición, pero principalmente una frialdad que nunca había experimentado antes. Era como si una parte de mí hubiera muerto en ese momento. La madre dócil y confiada que siempre había creído en la bondad natural de su hijo. Joaquín siempre decía que yo tenía una vena estratégica que nunca había explorado completamente. Podrías ser una excelente empresaria, Marta. Tienes visión, tienes mano firme cuando es necesario. El problema es que eres demasiado buena con la gente. En su momento, lo tomé como un elogio. Ahora entendía que tenía razón de una forma que nunca imaginé. Lo primero que hice fue dejar de tomar los medicamentos que Fernanda había alterado. Los guardé en un cajón secreto y comencé a tomar los originales que había escondido preventivamente. En pocos días, mi confusión mental comenzó a disminuir drásticamente. Mi memoria volvió a la normalidad. El pensamiento se hizo más claro. Era sorprendente lo rápido que me había sentido mejor y aterrador darme cuenta de cuánto me habían afectado aquellos medicamentos alterados. Pero no podía dejar que ellos supieran que había descubierto el plan. Necesitaba seguir fingiendo que estaba confusa, al menos por ahora, mientras elaboraba mi propia estrategia. Comencé a estudiar a mis adversarios como nunca antes lo había hecho. Ricardo visitaba la hacienda 2 veces por semana, siempre con Fernanda. Se aseguraban de parecer unidos, preocupados, atentos. ¿Cómo te sientes hoy, madre? ¿Tomaste bien las medicinas? ¿Quieres que te ayude con la administración de la hacienda? Durante esas visitas, yo actuaba como si estuviera empeorando gradualmente. Olvidaba nombres, repetía preguntas, me mostraba confusa sobre asuntos que antes dominaba. Por dentro, sin embargo, estaba mapeando todos sus movimientos, todos los comentarios, todas las personas con quienes hablaban en la ciudad. Descubrí que Ricardo se había asociado con algunos inversores urbanos en un proyecto inmobiliario ambicioso. El problema era que había usado la hacienda como garantía en los préstamos, contando con una herencia que aún no era oficialmente suya. Fernanda, por su parte, ya había incluso elegido la casa de reposo donde me internarían. Un lugar caro, lejos de la hacienda, donde las visitas eran limitadas y controladas. Habían visitado el lugar, hablado con los administradores e incluso pagado un adelanto para asegurar mi cupo. El nivel de planificación y frialdad de ellos me impactó más que la traición en sí. No era una decisión impulsiva o desesperada. Era un plan cuidadosamente elaborado para alejarme y asumir mi patrimonio, orquestado durante meses mientras yo confiaba ciegamente en ellos. Pero habían subestimado a la mujer con la que estaban tratando. Joaquín siempre decía que yo era dulce como la miel en la superficie, pero que cuando me sentía amenazada, podía ser letal como una serpiente. Era hora de descubrir si tenía razón. El primer paso fue buscar ayuda jurídica, pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien discreto, competente y que entendiera la complejidad de la situación. A través de contactos en la cooperativa agrícola, llegué al doctor Roberto Almeida, un abogado especializado en derecho sucesorio y de familia, con oficina en la capital. Concerté una cita sin decirle a nadie, conduciendo hasta Sao Paulo una mañana de diciembre. El doctor Roberto era un hombre serio, de unos 50 años, que me escuchó con impresionante atención mientras le relataba toda la situación.
¿Usted tiene las grabaciones de las cámaras?, preguntó él. Sí, y también guardé muestras de los medicamentos alterados. Esto es muy grave, doña Marta. Estamos hablando de intento de estafa, privación de libertad y posiblemente tentativa de homicidio. Su hijo y nuera podrían enfrentar serias consecuencias penales. No quiero destruirlos completamente, dije, sorprendiéndome con mi propia magnanimidad. Solo quiero protegerme y proteger mi patrimonio. El doctor Roberto sonrió. Usted es más generosa de lo que merecen, pero haremos lo siguiente. Prepararé 2 planes. El primero, más suave, donde simplemente protegemos sus bienes y revertimos cualquier intento de interdicción. El segundo, más agresivo, en caso de que insistan en seguir adelante con el plan. En las semanas siguientes, trabajamos discretamente en la reorganización de mi patrimonio. El doctor Roberto me ayudó a crear una fundación a mi nombre, la Fundación Joaquim y Marta Oliveira, destinada al desarrollo de la agricultura sostenible y apoyo a pequeños productores rurales. Gradualmente, comencé a transferir los bienes de la hacienda a esa fundación, manteniéndome como administradora vitalicia, pero haciendo imposible que cualquier tercero asumiera el control a través de interdicción o poder notarial. Paralelamente, comencé a documentar todo meticulosamente. Cada visita de Ricardo y Fernanda, cada comentario sospechoso, cada intento de convencerme de firmar documentos que yo no entendía bien. El doctor Roberto me enseñó a hacer preguntas específicas que los llevarían a incriminarse aún más en las grabaciones. Fue durante ese periodo que mi relación con Beatriz se profundizó. La joven veterinaria había notado que algo andaba mal, pero no lograba identificar el qué. Una tarde de enero, después de una consulta de rutina con el ganado, se quedó a tomar café conmigo. «Doña Marta, ¿puedo decir algo que podría ser impertinente?», dijo ella, removiendo nerviosamente la taza. «Claro, querida. Usted parece diferente, más alerta, más usted misma que en los últimos meses, pero al mismo tiempo, cuando su hijo está aquí, es como si se transformara en una persona más frágil». Era un momento de decisión. Podía seguir fingiendo, o podía confiar en alguien que genuinamente se preocupaba por mí. Elegí la segunda opción. «Beatriz, lo que voy a contarte ahora puede cambiarlo todo. Pero necesito una persona en quien confiar, y usted es la única que veo con los ojos del corazón, no del interés». Le conté toda la historia, las medicaciones alteradas, las grabaciones, el plan de internamiento, las inversiones de Ricardo. Beatriz se quedó en silencio por largos minutos, procesándolo todo. «Dios mío, doña Marta, esto es monstruoso. ¿Cómo un hijo puede hacerle esto a su propia madre? La codicia transforma a las personas, querida. Transforma incluso el amor en interés. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». Esa simple pregunta fue un punto de inflexión. Finalmente, tenía una aliada, alguien que me veía como una persona competente y digna de respeto. Juntas, comenzamos a elaborar una estrategia más amplia. Beatriz comenzó a ser mi puente con la comunidad. Como veterinaria joven y respetada, tenía acceso a información y personas que yo, en una posición más aislada, no podía alcanzar. Fue a través de ella que descubrí que Ricardo ya había hablado con algunos vecinos sobre la triste situación de mi salud mental. «Es muy difícil», le había dicho a Juan Pereira, dueño de la hacienda vecina, «ver a mi madre deteriorarse así. A veces ni siquiera me reconoce bien». Beatriz también descubrió que Fernanda estaba esparciendo rumores en la ciudad sobre mi inestabilidad. «Pobrecita doña Marta», decía ella en el salón de belleza. «Ayer me llamó 3 veces seguidas, preguntando lo mismo. Es muy triste cuando la edad llega así». Era una campaña sistemática de desmoralización, preparando el terreno para cuando intentaran internarme. Pero no contaban con que yo estaba escuchando todo, documentando todo, y principalmente preparando mi respuesta. En febrero de 2024, Ricardo me buscó con una propuesta que él claramente consideraba irresistible. «Madre, hablé con el doctor Henrique y él cree que llegó la hora de considerar seriamente aquella casa de reposo que Fernanda investigó. Es un lugar maravilloso, con toda la infraestructura médica, actividades para los residentes. No quiero ir a ningún sitio», respondí, tratando de sonar más confusa de lo que realmente estaba. «Madre, usted no está en condiciones de tomar esa decisión sola. Yo ya hablé con un abogado y podemos solicitar su interdicción temporal, solo para protegerla.
¿Interdicción? ¿Qué es eso? Es cuando el juez nombra a alguien para que se ocupe de sus intereses. En este caso, sería yo. Sería solo temporal, hasta que usted se estabilice. Aquella conversación fue grabada por las cámaras, por supuesto. El doctor Roberto se puso eufórico cuando escuchó la grabación. Acaban de ahorcarse jurídicamente, dijo él. Ahora tenemos evidencia clara de intento de interdicción fraudulenta. Pero yo quería más. Quería que la comunidad viera quiénes eran realmente. Quería que todos supieran que Marta Oliveira no era una viejita indefensa, sino una mujer que sabía defenderse. Fue entonces que Beatriz sugirió algo genial. Doña Marta, ¿y si organiza una fiesta? ¿Un evento grande aquí en la hacienda, invitando a toda la comunidad? Sería una oportunidad perfecta para mostrarle a todos que usted está bien, competente y en control de la situación. La idea me llenó de energía. Decidimos organizar una barbacoa benéfica en pro de la construcción de una nueva escuela rural en la región. Sería en marzo, en el auge del verano, aprovechando el amplio espacio de la hacienda y la tradición de hospitalidad de nuestra familia. Comencé los preparativos con entusiasmo, demostrando una capacidad organizacional y una lucidez que sorprendieron a todos. Contraté una banda local, organicé el menú, coordiné la logística con la precisión de una profesional de eventos. Ricardo y Fernanda estaban visiblemente incómodos con mi súbita mejora, pero no podían oponerse abiertamente a un evento benéfico. Mamá está teniendo uno de esos momentos de lucidez, oí a Fernanda comentar por teléfono. El doctor Enrique dijo que es normal en la demencia, períodos de claridad antes del declive final. La fiesta fue marcada para el tercer sábado de marzo. Enviamos invitaciones a más de 200 personas, vecinos, proveedores, empleados de la cooperativa, autoridades locales, amigos de décadas. Era mi oportunidad de mostrarle a todos que estaba bien y de exponer sutilmente las verdaderas intenciones de mi hijo. Pero una semana antes del evento, Ricardo tomó una decisión que aceleró drásticamente los acontecimientos. Apareció en la hacienda un jueves por la mañana, acompañado de 2 hombres que se presentaron como asistentes sociales del municipio. «Madre», dijo él con una seriedad que no combinaba con sus ojos nerviosos, «estos señores vinieron a hacer una evaluación de su capacidad para vivir sola. Es protocolo estándar antes de cualquier proceso de interdicción». La sangre se me heló, pero mantuve la calma. Aquella no era una visita oficial. Descubrí después que Ricardo había contratado a personas para hacerse pasar por asistentes sociales, en un intento de asustarme y hacerme firmar un poder notarial voluntario. «Claro», dije. «Sean bienvenidos. ¿Quieren un café?» Durante 2 horas, fingí ser la mujer confusa y frágil que ellos esperaban encontrar. Respondí preguntas simples erróneamente. Me mostré desorientada sobre fechas y nombres. Fingí no poder ejecutar tareas básicas. Los falsos asistentes sociales salieron satisfechos, prometiendo un informe favorable al internamiento. Esa noche llamé al doctor Roberto. Anticiparon el cronograma. Necesitamos acelerar nuestra respuesta. Perfecto, doña Marta. De hecho, esto nos da aún más evidencias de falsificación de documentos e intento de coacción. Interpondré una acción preventiva mañana mismo. El viernes por la mañana, mientras Ricardo y Fernanda creían que habían dado el golpe final, yo estaba en el juzgado, acompañada del doctor Roberto, protocolando una acción de protección patrimonial y una representación penal contra ambos. El juez, el doctor Marcelo Santos, quedó impresionado con las evidencias que presentamos. Las grabaciones, los análisis de los medicamentos adulterados, los documentos falsos de los supuestos asistentes sociales, todo pintaba un cuadro inequívoco de intento de estafa y privación de libertad. «Doña Marta», dijo el magistrado después de escuchar todo, «¿usted está pidiendo solo protección patrimonial, no castigo penal para su hijo?» «Exacto, su señoría. Solo quiero protegerme. El castigo, si lo hay, será consecuencia de sus elecciones». El juez expidió un mandato judicial inmediato, prohibiendo cualquier intento de interdicción o transferencia de bienes, y determinando que Ricardo y Fernanda se apartaran de la administración de cualquier asunto relacionado con mi patrimonio. Pero ellos aún no sabían nada. La fiesta aún se celebraría el sábado, y sería mi oportunidad de revelarlo todo públicamente. El sábado amaneció soleado y perfecto para el evento. Desde las 6 de la mañana, la hacienda estaba en ebullición con los preparativos finales.
Beatriz había llegado temprano para ayudarme, y juntas supervisábamos cada detalle. Ricardo y Fernanda llegaron alrededor de las 10, visiblemente tensos. Sabían que algo era diferente, pero no lograban identificar el qué. Yo los recibí con la cordialidad de siempre, actuando como si nada hubiera pasado. Los primeros invitados comenzaron a llegar al mediodía. Era impresionante ver cómo la comunidad había respondido a la invitación. Familias enteras, personas que no veía hacía años, autoridades locales. Todos vinieron a prestigiar el evento benéfico. El doctor Enrique llegó temprano y quedó visiblemente sorprendido con mi lucidez y capacidad organizacional. «Doña Marta, se la ve muy bien hoy», comentó él. «Me siento muy bien, doctor. Por cierto, me gustaría hablar con usted sobre mis medicamentos. He notado algunos efectos extraños». Vi el pánico cruzar rápidamente por los ojos de Fernanda, que estaba cerca, y oyó el comentario. Durante el almuerzo, circulé entre los invitados como una anfitriona perfecta, conversando sobre agricultura, políticas públicas y desarrollo rural. Era imposible no notar que estaba perfectamente lúcida y competente. Varias personas comentaron sobre cómo me veían mucho mejor de lo que esperaban, basándose en los rumores que habían oído. Alrededor de las 3 de la tarde, pedí la atención de todos para dar un discurso. Era el momento que había planeado hacía semanas. «Amigos míos», comencé, «ustedes saben que siempre he sido una mujer directa, a la que no le gustan los rodeos. Hoy ustedes están aquí no solo para una fiesta, sino para ser testigos de algo importante». El silencio se hizo en el lugar. Ricardo estaba pálido. Fernanda había perdido completamente el color. Hace algunos meses, comencé a percibir que algunas personas cercanas a mí estaban cuestionando mi capacidad mental. Dijeron que me estaba volviendo senil, que necesitaba cuidados especiales, que tal vez sería mejor internarme en una casa de reposo. Murmullos de sorpresa se esparcieron por la multitud. Como siempre he sido una mujer precavida, instalé cámaras de seguridad en la hacienda y descubrí cosas que jamás imaginé que descubriría. Miré directamente a Ricardo, que estaba inmóvil como una estatua. Descubrí que estaban adulterando mis medicamentos para hacerme parecer confusa. Descubrí planes detallados para internarme contra mi voluntad. Descubrí que personas en quienes confiaba completamente estaban dispuestas a traicionarme de la forma más cruel posible. El silencio era ensordecedor. Beatriz estaba a mi lado, dándome fuerza con su presencia. Pero también descubrí algo sobre mí misma. Descubrí que a mis 57 años todavía soy perfectamente capaz de defenderme. Descubrí que puedo ser estratégica cuando es necesario. Y descubrí que merezco respeto, sin importar mi edad. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Por eso, quiero anunciar públicamente que creé la Fundación Joaquim y Marta Oliveira, que administrará esta hacienda de ahora en adelante, siempre con foco en el desarrollo sostenible y el apoyo a los pequeños productores. La fundación será dirigida por mí mientras viva, y luego por personas que realmente se preocupan por los valores que Joaquim y yo siempre defendimos. Miré nuevamente a Ricardo, que había comenzado a moverse hacia la salida. La hacienda seguirá próspera, seguirá generando empleos e ingresos para la comunidad, seguirá siendo un ejemplo de agricultura responsable, pero ahora estará protegida contra cualquier intento de apropiación indebida. Los aplausos fueron largos y calurosos. Personas se acercaban para felicitarme, para decir que siempre supieron que yo era fuerte, que admiraban mi coraje. Ricardo y Fernanda habían desaparecido en medio del discurso. No los vi más ese día. El lunes siguiente, el doctor Roberto me llamó con noticias que yo ya esperaba. «Doña Marta, su hijo intentó impugnar el mandato judicial. Apareció en el juzgado con un equipo de abogados, alegando que usted no tenía capacidad mental para crear la fundación». ¿Y qué sucedió? El juez pidió una evaluación psiquiátrica independiente. Usted tendrá que pasar por algunos exámenes, pero considerando las evidencias que tenemos, no veo problema alguno. La evaluación fue marcada para la semana siguiente. 2 psiquiatras renombrados me examinaron durante horas, aplicaron tests cognitivos, evaluaron mi capacidad de juicio. El resultado fue inequívoco. Yo estaba en perfecta sanidad mental, con capacidad total para tomar decisiones sobre mis bienes y mi vida. Cuando el informe fue presentado al juez, Ricardo finalmente entendió que había perdido completamente.
Su última carta había fracasado y ahora enfrentaba no solo la pérdida de la herencia anticipada, sino también posibles consecuencias penales por los intentos de fraude. Fue entonces que intentó un enfoque diferente. Apareció en la hacienda una tarde de abril, solo, sin Fernanda. Estaba visiblemente afectado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que casi me hizo sentir lástima por él. «Madre», dijo él, sentándose a la mesa de la cocina donde habíamos compartido tantas comidas a lo largo de los años. «¿Podemos hablar?» «Claro», respondí, sirviendo café como siempre hacía, manteniendo la cortesía que marca a una persona bien educada, incluso en las circunstancias más adversas. Necesito explicar. No necesitas explicar nada, Ricardo. Lo oí todo en las grabaciones, ¿recuerdas? Él bajó la cabeza, las manos temblando ligeramente. No era para ser así. Al principio era genuina preocupación. Realmente parecías confusa, olvidadiza. El doctor Enrique confirmó que podría ser demencia. ¿Y cuándo comenzó la adulteración de las medicinas? Silencio largo. Luego, en una voz casi inaudible, fue idea de Fernanda. Ella dijo que solo estaba acelerando un proceso que ya estaba sucediendo naturalmente. Ah, entiendo. ¿Y la casa de reposo? ¿El plan de internarme? ¿Los falsos asistentes sociales? ¿Eso también era preocupación genuina? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Madre, me metí en un lío financiero muy grande. Aquella inversión inmobiliaria necesitaba la garantía de la hacienda para conseguir el dinero. Pensé que sería temporal, que después podría devolver todo. ¿Hipotecaste mi propiedad sin mi conocimiento? La usé como garantía de préstamo, prometiendo que sería el heredero en breve. Los inversores aceptaron basándose en eso. La frialdad que había descubierto en mí misma se intensificó. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con esos préstamos? Voy a perderlo todo. La casa, el coche. Probablemente tendré que declararme en bancarrota. Los socios ya me están demandando. Parte de mí, la parte que aún era madre, quiso consolarlo, ofrecer ayuda, resolver sus problemas como siempre había hecho. Pero la mujer en la que me había convertido en los últimos meses era más sabia, más cautelosa. Ricardo, eres mi hijo y siempre lo serás. Eso no va a cambiar nunca. Pero tú tomaste decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. No solo me robaste dinero, robaste mi dignidad, mi autonomía, mi confianza. Estuviste dispuesto a encerrarme en una institución, privarme de mi libertad, hacerme parecer loca ante todo el mundo. Lo sé, madre. Sé que fue terrible, pero si me ayudas esta vez, te juro que nunca más. No, dije, firme pero sin rabia. No voy a ayudarte financieramente, no esta vez. Él levantó los ojos, sorprendido por mi determinación. Pero voy a ofrecerte algo más valioso, la oportunidad de reconstruir tu vida basándote en la verdad y en el trabajo honesto. La hacienda necesita un administrador, alguien que entienda tanto de agricultura como de gestión. El salario no va a resolver tus problemas inmediatos, pero te dará la oportunidad de recomenzar. ¿Tú me contratarías? Después de todo, contrataría al profesional competente que puedes ser, si eliges serlo. Pero sería una relación estrictamente profesional. Reportarías directamente a la directiva de la fundación. Tendrías metas claras que cumplir, y cualquier desliz resultaría en despido inmediato. Él se quedó en silencio por largos minutos, procesando la propuesta. ¿Y Fernanda? ¿Y los niños? Fernanda tomó sus decisiones, al igual que tú. En cuanto a los niños, siempre serán mis nietos, y siempre tendrán un lugar aquí. Pero eso no depende de que tú aceptes o no la propuesta de trabajo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial y ayuda a difundir la esperanza. Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para ver más historias emocionantes todos los días. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.